Chicas, chicos, conspirapollas, chochopochos. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen los suscriptores es tal y como la que me hizo el usuario Nostromo 2100 hace una semana, que dice así: la persona es la misma, pero cambia la manera de lograr su objetivo. ¿Podrías contarnos qué fue lo que te hizo cambiar a ti? Es decir, ¿qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué no hubieras visto o leído antes? ¿Y qué tanto te impactó como para cambiar de forma tan drástica tu forma de entender el mundo? Para empezar, yo no sé si la persona es siempre la misma. Yo creo que no. Y su forma de entender el mundo, pues tampoco. Y desde luego no es un proceso drástico. El que cambie de pensar de la noche a la mañana simplemente es un imbécil o simplemente es un ignorante. Mi cambio en mi manera de pensar y entender el mundo fue un proceso largo. Llevó mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de visionado y sobre todo hacer una retrospectiva, es decir, volver atrás. Sobre todo quién era antes y quién soy ahora, o cómo me gustaría ser, cómo me gustaría a mí ver el mundo, o cómo, por lo menos, intentar entenderlo de la mejor manera posible. Yo creo que hay dos puntos de inflexión principales que me permitieron empezar a caminar sobre esa otra nueva forma de pensar. La primera puede ser el momento en que el 15M se prostituye. Todos se quieren aprovechar de él y en este caso las nuevas corrientes de ese neocomunismo que practica Podemos, pero también en cierta manera corrientes socialistas. Y la segunda fue cuando cayó en mis manos el libro Los enemigos del comercio de Antonio Escotado. A partir de ahí empecé como si fuera una aventura, como os decía antes, volviendo hacia atrás y viendo en qué había fallado o qué estaba mal en esa forma que tenía de pensar. Vosotros sabéis lo que es llegar casi a los 40 años y darte cuenta poco a poco de que te han engañado toda tu vida, que todo lo que pensabas estaba equivocado, que has vivido o te han vendido un mundo de fantasía, de utopía, y que eso ha influenciado en ti de forma muy negativa. Y os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, yo de pequeño, yo me acuerdo cuando era niño, yo era un niño bastante, se puede decir, conservador. Es decir, a mí me encantaba ir a las bodas. Me gustaba. Y yo soñaba con que un día yo me iba a casar. Y me iba a casar por la iglesia. Y la novia iba a ir de blanco. E iba a fundar una familia. E iba a trabajar para mantener esa familia. Yo soñaba con eso. Y era a lo mejor un moco que no levantaba 2 palmos del suelo. Y tenía pues 5 o 6 años. Después poco a poco me fui entrando en el instituto. Y después los posteriores estudios que hice, pues en el mundo de la izquierda. En el sindicalismo, sindicatos de estudiantes. En fin, nosotros creíamos que realmente esa idea servía para cambiar el mundo. Por supuesto llevábamos camisetas del Che, admirábamos a Fidel Castro y tomábamos la Revolución Rusa como lo que realmente no fue. Es decir, creíamos que había sido una revolución que había aplacado a todos los ricos terratenientes y por fin el mundo obrero tomaba el poder. Todo eso fue falso. Nunca existió. ¿Y cómo llegas a ese conocimiento? Pues a través de la lectura, a través de la investigación y a contrastar. Sobre todo contrastar muchas ideas y pensamientos. ¿Y qué hice? Pues a partir de llegar a esa conclusión del 15M, con la usurpación de Podemos, lo que después fue Podemos, y haberme leído todo lo de los enemigos del comercio, seguí leyendo. A ver de dónde viene este pensamiento, quién es esta gente, ¿por qué se comporta así? Y empecé a leer, pues, al principio, empecé a leer a Marx. Empecé a leerme, pues, el manifiesto, que sería su catecismo. Me leí el Capital también. Y después los contemporáneos.
los que más tarde siguieron su pensamiento, o los neomarxistas. Leí a Antonio Gramsci, leí sus cuaderni, leí también a Arthur Koestler, que tiene un libro muy, muy importante para mí, que se llama De Cero a Infinito, y os lo recomiendo, sobre todo para entender lo que fueron los juicios de Moscú y cómo se llevaron. Entré en Necronomics también para ver los archivos desclasificados del bloque del Este. Me di cuenta de toda la historia del Che Guevara, pero no contada por sus adláteres, porque me acuerdo que una persona con la que conviví me regaló sus diarios, pero si esos diarios los comparas con los estudios y las investigaciones que se hicieron sobre él, y además con testimonios reales, te das cuenta de que es todo lo contrario. Es decir, lo que se llama el movimiento obrero, el movimiento socialista, ha sido fundado por criminales y dirigido por criminales. Fijaos que tanto es así, y sobre todo por usurpadores. Tanto es así que ni Lenin, ni Stalin, ni Trotsky consentían que les llamaran gente de izquierdas. Y eso tenía todo el sentido del mundo, porque la izquierda, ¿quién era realmente la izquierda? Los que se sentaban a la izquierda de la presidencia en la Asamblea Nacional Francesa, es decir, burgueses, los que habían hecho después la Revolución Francesa, la Revolución burguesa. Curioso, ¿verdad? Hasta eso lo usurparon. ¿Quién era toda esta gente? Pues principalmente perturbados, gente que después se le descubrió un cerebro necrosado, gente que no consentía que nadie le superara en altura, y me estoy refiriendo a Stalin con altura física, gente llena de complejos, problemas serios, mentales, como Marcuse, que se escarificaba la piel a propósito. Después todo esto evoluciona hacia los años 60, con la primera ola, que se puede llamar la verdadera primera ola del feminismo, con otras perturbadas como Valery Solanas. Pues de todo eso te vas enterando poco a poco. Y eso es justamente lo que quieren volver a revitalizar. ¿Qué encontré por la otra parte? Cuando empecé a leer a los ilustrados de la mal llamada derecha, porque realmente la derecha se acabó con el absolutismo, con el antiguo régimen, con la monarquía absolutista. Lo que hay ahora es o más izquierda o más derecha. Y después tienes, por supuesto, a los radicales, que tenemos aquí de los neocomunistas o sociocomunistas, o como se les quiera llamar, que precisamente se sirven de unas instituciones que otorgan derechos y libertades para destruirlos. Cosa parecida a lo que pasa con los separatistas. Nunca voy a poder entender cómo una persona que cree en paraísos artificiales, en países artificiales, y que desprecia al resto del Estado, se presenta en unas elecciones para tener representación estatal, con el objetivo de destruir ese Estado. Pues que, como os decía, ¿qué encontré en el otro lado? Pues encontré sabiduría, encontré humanidad, encontré que todo era lógico y sobre todo que funcionaba. Que en los países en donde se había puesto en práctica esa forma de pensar, esa forma liberal de pensar, es decir, menos Estado, aunque el Estado necesario, pero más libertad de mercado, hace a las personas y a las sociedades más prósperas. Porque no hay que olvidar una cosa: la Declaración de Derechos Humanos, tanto eso como las constituciones modernas de países occidentales y avanzados, se basan en la libertad del individuo. Los derechos son para el individuo, no son para el colectivo. Y esto viene reforzado por la igualdad, la única igualdad válida que existe y razonable, que es ante la ley. Porque eso te da el derecho de formarte como individuo y empezar a proyectar ese emprendimiento de vida que tienes.
De la otra forma, si todos nos basamos en un sentimiento de igualdad, una creencia en igualdad, lo que vamos a ser es esclavos de alguien. Por eso, un día llegué a la conclusión de que no iba a votar más. Y la razón es muy sencilla. Yo no quiero convertirme, ni por supuesto militante, en ningún partido. Yo no quiero convertirme en esclavo de las ideas e intereses de los demás. No voy a participar de eso. Para mí tiene que ser, eso sí, de abajo arriba, principalmente empezando por las asociaciones de vecinos que eligen sus representantes, y de ahí hacia arriba. La gente que piense realmente que la Constitución es impecable, no hay que tocarla, se está equivocando. Hay ciertos derechos y libertades que se respetan, pero para empezar, nuestra Constitución está hecha para que siempre prevalezcan las clases dominantes. Y las clases dominantes se expresan en la monarquía y correligionarios y la clase política y correligionarios o palmeros. Me hace mucha gracia cuando la gente habla con la boca toda llena de soberanía popular. ¿En serio? ¿Hay una soberanía popular? El pueblo nunca ha sido soberano. A la vista está lo que ha pasado en las últimas elecciones. Resulta que la lista más votada tiene toda la libertad del mundo para pactar con partidos pequeños, primero con la cuarta fuerza política y después los mini partidos, que están beneficiados por una ley discriminatoria hacia el resto del Estado y al resto de los ciudadanos. ¿Vosotros creéis que eso es soberanía popular? ¿Realmente el pueblo tiene la soberanía? No, la soberanía reside en los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen la desvergüenza de saltarse la Constitución. Eso es lo que hay. También cambias tu forma de pensar con respecto a la idea de nación. Yo creo que aquí hay gente que está muy confundida porque, como decía antes, como no se preocupa ni por estudiar, ni por investigar, ni contrastar, pues empieza a tomarse las definiciones como le viene en gana. Y así tenemos que no hay distinción, para ellos no distinguen, entre lo que es nación política, de lo que es nación étnica y sobre todo de lo que es nación cultural. Las naciones políticas tienen ejércitos, tienen tienen instituciones bien definidas. No te puedes basar todo, sobre todo para la administración del territorio, no puedes basarte todo en una creencia mítica, como tienen algunas mal llamadas naciones que son realmente étnicas o culturales, como puede ser Cataluña. ¿Nación cultural? Sí. País Vasco, nación cultural, sí. Los gitanos, nación étnica, sí. No nación política. Y hay una cosa muy importante que diferencia a las naciones políticas del resto. Y es que las naciones políticas tienen ejércitos. Quizás ahora os expliquéis la prisa que tenía Torra por hacerse un ejército. Y sobre todo basado en mitos. Yo entiendo que algunos mitos son necesarios para mantener, no sé, una cierta esperanza, o creer que tu país es el mejor del mundo, o incluso llegar a amar a tu país a través de ciertas leyendas. Pero si vais a la historia propiamente dicha o la antropología, os dais cuenta de que los grandes héroes de la nación están sustentados en mitos. Y mitos pueden ser desde el caudillo Breogán de Galicia hasta Don Pelayo, incluso al Cid. Todo una historia basada en un cantar de gesta. Porque eso es lo único que hay. No hay más. Pero que está bien, los catalanes hacen lo mismo con Guifredo el Velloso y los 4 dedos manchados en sangre son un trapo amarillo, que de ahí sale la señera. Está bien, es bonito conocerlo y saberlo, pero desde luego eso no va a arreglar los problemas que tiene hoy en día la sociedad. Y a mí me gusta ser práctico. A mí me gusta saber que vivo en un sitio donde hay gestores con capacidad de resolución de problemas y que fijan todo o focalizan todo en la solución, no en el problema. Por eso que
todo esto fue lo que vi, fue lo que leí, fue lo que comprobé, y a día de hoy me siento muy, muy, muy satisfecho de pensar como pienso. Con respecto a la ciencia, ahí no ha habido apenas variación. Yo tengo que hacerle caso a lo que le hace la ciencia, sobre todo porque hay consensos, las cosas siguen su método, no hay conjeturas, hay pequeñas bromas, como algunas teorías, pero que los propios científicos saben que son hipótesis, que por un sentido del humor se le llaman teorías, o incluso leyes. Por supuesto, siempre voy a tener en cuenta la excelencia académica, la excelencia empírica, frente a la charlatanería o frente a cualquier canal de YouTube que quiere demostrar lo indemostrable desde un sillón y un teclado. Por eso es muy importante investigar las cosas para no caer en bulos. Yo he caído en muchos, aún así, simplemente porque te dejas llevar, porque tu centro de gravedad intelectual oscila y como te dejas llevar por las pasiones, te acabas desviando, pero es bueno volver al centro otra vez. Y es curioso porque nosotros pensábamos que el nuevo orden mundial, que es una mala traducción del latín que realmente significa nuevo orden de las eras, cuando la humanidad despierta hacia una gran ilustración y una gran industrialización que multiplica su trabajo por 1000 y multiplica su riqueza por 1000, nosotros pensábamos que ese nuevo mundial iba a ser un sometimiento de las clases más desfavorecidas y trabajadoras por parte de los ricachones, de esa imagen que se tiene del rico con sombrero de copa, bastón y fumándose un puro. Y resulta que no, que lo más parecido al nuevo orden mundial que dicen es el globalismo, es el Foro de Sao Paulo. Ahí sí que hubo un intento real de crear un nuevo orden mundial por parte del pensamiento sociocomunista o socialcomunista o como lo queréis llamar. Recordaos, a Lenin no le gustaba que le dijeran de izquierdas. Ellos eran socialistas, comunistas. Eso es lo más parecido. Frente a aquellos que piensan que todos los masones son unos bichos raros y malos, frente a los que piensan que Amancio Ortega también es el coco que tiene esclavizado a más de la mitad del tercer mundo. Pero fijaos qué cosa más curiosa. Han sido los primeros en ayudar. Los ricos. Por eso y por muchas otras cosas, yo decidí cambiar mi forma de pensar. Porque la realidad es más apasionante que la ficción, a fin de cuentas. A mí me da mucho gusto comprobar algo, saber que es cierto y descubrir algo sorprendente. Frente a cuentos de hadas, frente a mitologías. ¿Sabéis una cosa? Los griegos, hace más de 2000 años, tomaron esa misma decisión. Pasar del mitos al logos. Y el mito solo quedaba para las grandes fiestas, para las bacanales o para los misterios de Eleusis. Pero en realidad, lo que sí hacía prosperar a Grecia era el comercio y era la libertad de pensamiento. Y tener una democracia de verdad, para la época que era. También dicen que en cuanto a la literatura, todo está escrito a partir de los griegos, y en parte tiene razón, y que lo demás solo ha sido un refrito, excepto eso sí, la filosofía que ha avanzado, las artes que han avanzado, pero a mí me gusta pensar de forma libre, sin más censura que la que yo me pueda poner a mí. El comportamiento de estos días, el comportamiento de los políticos de estos días, nefasto. De la mayoría, además. Y es muy triste comprobar cómo cada uno se va a su parroquia. Que cometen todos los mismos errores, pero según de qué parroquia seas, está justificada o no. Cosas así es la que me hacen desmarcarme de todo. Y pensar por mí mismo. Sin dejarme influenciar por nada ni por nadie, simplemente por la gente de confianza, por la gente que he leído y que admiro, que han demostrado que el salero precisamente se demuestra andando.
que pueden presumir de eso y que se pueden morir muy tranquilos porque su misión está hecha. Y sobre todo que han dejado un pozo que sirve a los demás para beneficiarse, además de una forma fructífera. Eso te va a enriquecer. El resto son utopías, son teorías. Si no funcionó nunca, ¿por qué va a funcionar ahora? Quizás ahora muchos os preguntaréis, ¿por qué de aquella izquierda que hubo un día, europea, culta, ilustrada, no queda prácticamente nadie? Ya no está Germán Terch, ya no está Jiménez Los Santos, ya no está Alfonso Rojo, ya no está Amando de Miguel. Es decir, todos los que combatían contra la dictadura ya no están. A los de las izquierdas, ¿no les parece extraño todo esto? ¿Será que su pensamiento es una patraña que no sirve para nada? Al igual que los que andan todo el día inventándose conspiraciones y que son incapaces de entender que sí las ha habido, pero que no todo lo es. En fin, que yo me quedo siempre con los disidentes. Me quedo con la gente que está al margen de todo. Me quedo con la gente que enseña a pensar. Me quedo con la gente que te acompaña cuando le pides ayuda. Que no te suelta las soflamas de siempre para al final quedarte solo. Yo siempre me acuerdo de aquella imagen de tiempos modernos de Charlie Chaplin, de cuando se le cae la bandera roja al camión y la agita, y todos van a la lucha así, hasta que llega la policía y Chaplin se queda solo, agitando esa bandera. Yo cuando me di cuenta, y quizás ese fuera el tercer factor, porque decidí cambiar mi forma de pensar, porque me encontré solo. He militado en sindicatos y a la hora de ayudarme, lo único que podías hacer era reclamar un atraso o una nómina, pero nada más. Las mariscadas eran para ellos, los relojes eran para ellos, las comilonas eran para ellos. Y así con todo. Y la izquierda se ha movido siempre así. Hubo una época en la historia, por ejemplo, a la que perteneció mi padre, que la izquierda no era nada parecido a lo que soy. La gente tenía una idea de país, tenía una idea de patria, una idea de unidad. Sabía distinguir perfectamente ser galleguista de ser español. Perfectamente. Sabían que pertenecían a una región, querían a su región, pero querían por igual a todo el país. No andaban con historias, no se inventaban países imaginarios, Narnias, unicornios, no, porque era gente leída, era gente de experiencia, era gente trabajadora. Gente que vio morir a su abuelo, tanto republicano como nacional, los vio. Mi padre se levantaba cuando iba al colegio a los 6 años y veía ahorcados en el camino a clase de los árboles. Entonces, si vamos a seguir con esta senda, por esta senda de qué te hicieron a ti, qué me hicieron a mí, recurriendo al año 36 al 39, eso tiene que quedar ya enterrado. Tenemos que superar eso ya una vez. A mí lo que me fastidia de verdad es que hay ideologías como la de Podemos y la de Alberto Garzón que sigan insistiendo en el fracaso de esa ideología. Perdisteis la guerra. Perdisteis la guerra. Pues os jodéis, la perdisteis. Ya está. Pero todo eso se acabó. Hace 80 años de eso. Parad ya. Y también podíais parar también de vuestra hipocresía. Sobre todo a la hora de tener, sí, el corazón a la izquierda, pero la cartera a la derecha. Vosotros sois de derechas. Y además defendéis un antiguo régimen totalitario y de imperio, como fueron los imperios comunistas. El imperio de Stalin fue un imperio. Eso fue la Rusia de Stalin. Por eso que a la hora de hablar de derechas, hacéoslo mirar, porque vosotros lo sois. No hay más que ver el tren de vida que lleváis. Y eso que lleváis solo 2 días en el gobierno. Imaginaos todos vosotros que esta gente lleva 20 o 30. Y de lo que me alegro también es que de los españoles que se están dando cuenta de que empiezan a hacer ensayos de régimen dictatorial.
Es la primera vez que veo a unos policías entrar en un domicilio privado. Es la primera vez que veo también a gente de derechas manifestándose sin las medidas de seguridad y sin la distancia de seguridad debida. Y que lo disculpan. Sin disculpar el 8M. Yo no disculpo ni una cosa ni la otra. Yo estoy a favor del señor solo con su megáfono guardando la distancia y protestando. Yo estoy a favor de las manifestaciones que se hicieron en Israel guardando la distancia de seguridad y cada uno con su bandera. Lo demás me parece una patraña, me parece una irresponsabilidad. Por eso, por cosas como esa, soy como soy y pienso como pienso. Yo voy al margen de todo. Sé pensar por mí mismo, aunque me equivoque, pero la culpa y la responsabilidad la tengo yo y la asumo yo. No me hace falta escudarme en ningún partido político o en ningún sindicato o en ninguna patronal empresarial para que me defienda. Sé defenderme yo solito. A fin de cuentas, ¿qué es lo que vi de una cosa y de otra, de un lado y de otro? En un lado vi irracionalidad, en el otro lado vi rencor, venganza y en el otro vi humanidad. Porque en cuanto comparas el capital de Marx con la riqueza de las naciones te das cuenta. En cuanto comparas, por ejemplo, la fatal arrogancia con los Quaderni de Gramsci te das cuenta. Te das cuenta de que la forma de pensar sigue en cierta manera un orden natural. Lo otro es fabricación de laboratorio. Y lo que es muy importante también es el origen de las palabras y los términos. Los griegos construyeron un idioma maravilloso, porque el significado lo era todo, y además era puro. Y era exactamente, una palabra era exactamente lo que quería decir. Ahí no había eufemismos. No había ni la buena palabra, el eufemismo, ni la mala palabra que era la blasfemia. Por eso yo me quedo como estoy, y estoy muy orgulloso de pensar como pienso, porque tengo razones fundadas para hacerlo. El que no se quiera dar cuenta, quizás, si recurre al método que yo he utilizado, le puedo ayudar bastante. Y esto es todo. Solo deciros que, que la actualidad política ha muerto para mí, no me interesa nada. Escuchar ni las divulgaciones de esta pandilla de analfabetos voluntarios, ni quien los aplaude, ni los medios que lo acogen y los aupan. Es decir, cada uno tiene que seguir su camino y yo voy a seguir el mío. Así que actualidad política, cero. ¿Política entendida con mayúsculas? Sí. ¿Filosofía aplicada a la política? Sí. ¿Cine, música aplicada a la política? Sí. Pero esto no es política. Esto es una patraña. No me des por esto.